momento en Contacto Directo de presentar el tercer debate entre candidatos a la presidencia de la República. Y vamos a tener 2 rondas de preguntas para cada uno sobre su plan de gobierno y las ofertas de campaña. Los aspirantes iban a tener, como ha ocurrido anteriormente, 60 segundos con un reloj que lleva el control en pantalla para responder cada pregunta, y en caso de exceder ese tiempo tendríamos una advertencia de sonido señalando que el tiempo se iba agotando. Terminado ese, se cerraban los micrófonos. El tiempo asignado es suficiente para que expongan de manera precisa sus planes de gobierno ante un pueblo que espera soluciones concretas a las distintas crisis que hoy lo agobian. Una silla vacía, ya entienden ustedes por qué hablaba en pasado cuando me refería a los términos del debate. Gustavo Larrea, candidato presidencial por Democracia Sí, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente aquí. Isidro Romero no ha llegado ni se ha conectado por videollamada y por ende le cede su espacio a su contrincante Gustavo Larrea. Como que se le ha hecho costumbre, Gustavo, a Isidro Romero, esto de no acudir a los debates cuando lo tiene usted del otro lado. ¿Qué intuye usted que es lo que ocurre? Con todo el respeto, desde luego, a todos los candidatos presidenciales, creo que es un deber como candidato presentarse a los debates, a las discusiones, a las conversaciones, para que la ciudadanía tenga la información de cuál es su propuesta de gobierno. En ese sentido, pues lamento que algunos candidatos no asistan a debatir, a dialogar, porque esa es la mejor forma de construir democracia. Vamos entrando ya en materia, entonces vamos a eliminar el minuto de tiempo de las respuestas, ya que el diálogo va a decurrir únicamente con usted, Gustavo. Desde la izquierda se sostiene que es a través de la inversión pública y de las regulaciones estatales que se debe manejar la economía. Usted está en representación de Democracia Sí, que es un partido de izquierda. ¿Va a ser entonces ese el modelo económico que usted aplicará? Lenin, Democracia Sí es un partido de centro izquierda y desde luego que nos identificamos con la justicia social y la inclusión social, pero nos identificamos también con el desarrollo económico, con la inversión, y la inversión es buena, venga de donde provenga, porque el problema no es quién invierte, sino para qué se invierte. Y se debe invertir para multiplicar la producción, los servicios, el turismo, el transporte, el comercio. Y en este sentido no tengo una posición cerrada ni mucho menos dogmática sobre la inversión. Necesitamos inversión. Y si la inversión tiene el Estado, muy bien que la tenga, pero eso no quiere decir que si hay inversionistas privados, micros, pequeños, medianos, grandes y gigantes, requerimos de esos recursos. Por lo tanto, inversión, apertura a la inversión, no solo apertura, política para atraer inversión, porque no solo se trata de decir que venga la inversión, no. Se requiere políticas para atraer la inversión, política pública, reformas a la estructura jurídica del Estado y voluntad política para atraer la inversión. Desde la derecha se sostiene que la recuperación económica de los países depende de qué tanto se privilegien las inversiones del sector privado, donde el Estado aplique ciertas regulaciones que no impidan el desarrollo de los negocios. En su concepto, en su noción de país, Gustavo, ¿cuál es el rol del Estado? Regulador, regular. ¿Pero qué tan regulador? Porque hay estados no excesa de regulación, sino, es decir, tú tienes mercado, Estado, sociedad, cultura, naturaleza. No solo es un problema del Estado y el mercado, como se han reducido las ciencias sociales y la política. No es así. El Estado y el mercado tienen que estar en función de la sociedad, no pueden estar en función de sí mismos. Por lo tanto, el Estado debe regular, pero la actividad fundamental del país no es la actividad del Estado, es la actividad de cientos de miles de productores. Mira, Lenin, solo en el campo agrícola, cerca de 850,000 unidades de producción agropecuaria. En el campo urbano, decenas de miles de comercios, cientos de miles de comercios, de servicios, de transporte, 220,000 transportistas. Esta es una sociedad de productores y propietarios, por lo tanto, esa es la dinámica fundamental de la economía. Cuando en un cantón cualquiera una familia produce
cacao, café, banano, flores, etcétera. Es decir, ese es el pulmón del desarrollo económico. Tú puedes crecer, un Estado puede crecer económicamente endeudándose o porque un año haya un buen precio de una materia prima de exportación como el petróleo, pero eso no es desarrollo económico. El desarrollo económico es sustentar la economía en el mediano o largo plazo y la única posibilidad para ello es la producción, los servicios, el comercio, el transporte, el turismo. Los escenarios que usted acaba de plantear son exactas, precisamente los que vivió en su momento el correísmo. ¿Cómo tener certeza de que un eventual gobierno de Gustavo Larrea no será un populismo de izquierda como el correísmo, en el que usted, por cierto, participó por algunos años, activamente? Lenin, yo rompí con el correísmo en el año 2009, en enero del 2009, imagínate tú cuántos años han pasado, y lo hice de manera pública, y lo hice porque la revolución ofertada no existió, ese cambio profundo que el país reclamó y sigue reclamando no existió. Se habló de una revolución productiva, no se apoyó a la producción. Se habló de una revolución ética y fue un gobierno corrupto. Se habló de una revolución de la justicia, jamás meter la mano en la justicia, y lo que hizo es convocar a una consulta popular para meter la mano a la justicia. Y le recuerdo, Lenin, que yo fui el coordinador nacional de la campaña Esta vez no, señor prepotente. Es decir, yo rompí con esa posición, pero sigo creyendo en el desarrollo económico, sigo creyendo en la justicia y en la inclusión social. Por lo tanto, yo no he arriado banderas ni he traicionado los principios democráticos, republicanos, libertarios de nuestra nación. La pandemia golpeó al empleo formal y se perdieron, según el IES, más de 220.000 puestos de trabajo adecuado. Esta cifra es referencial apenas tomando en cuenta el alto impacto que tiene el subempleo en el Ecuador. Gustavo, ¿cuáles son las propuestas concretas para generar o para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo? Lenin, lo primero que hay que hacer es recuperar el empleo. Y para eso se requiere una política emergente, ágil de recuperación de empleo a través de un fondo de inversión, a través de un fondo de reactivación económica. Se ofreció un fondo de reactivación económica y se dijo que el Banco del Pacífico iba a prestar más de $1.000 millones para la reactivación económica. Lamentablemente ese fondo no se activó. Hay que activar un fondo, no solo a través del Banco del Pacífico, al menos de $5.000 millones. ¿De dónde saldrá proveniente el dinero? De la banca estatal, de la banca pública. Solo el BIES este año tiene 3.600 millones programado de inversión, más 1.000 millones que acaba de conseguir en los días pasados, y esos 1.000 millones fundamentalmente son para vivienda de paso. Eso es una de las fuentes. Podríamos tener un fondo muchísimo más grande de 5.000 millones, podríamos construir un fondo de 10.000, pero no quiero hacer demagogia ni decir, porque no están conseguidos. 1.600 del BIES, ¿y el resto? 1.000 millones que el propio BIES ha conseguido. Tenemos los fondos del Banco del Pacífico para inversión, que son aproximadamente de 420 millones, de la Corporación Financiera Nacional de aproximadamente 260 millones, pero tenemos fondos de la Corporación Andina de Fomento, del BID, del Banco Mundial, precisamente para emprendimientos para enfrentar la crisis. Ahí hay fondos para crear, en definitiva, una línea de crédito para la gente, no más endeudamiento externo, endeudamiento sí para la producción, endeudamiento sí para multiplicar los panes y no para el despilfarro económico y para las obras faraónicas que no sirvieron para nada. Empleo con justicia social, con respeto a los derechos, esa es la utopía. Y lo planteo así, Gustavo, en función de lo que señalan las cifras. 7.800.000 personas conforman la población económicamente activa, pero solo hay hoy 2,5 millones de empleos adecuados. El resto se encuentra repartido entre las distintas variables estadísticas y, por supuesto, también en el desempleo. Entonces, le preguntaba acciones específicas para revertir esta situación y usted me dice crédito productivo. ¿Qué más? Además de eso, la obra pública, los programas de vivienda que están proyectados para este año y los próximos años debe hacerse con mano de obra. Hay programas de forestación y reforestación con créditos a larguísimo plazo de muy baja tasa de interés que pueden ser usados para generar empleo. No es una situación cualquiera la que está viviendo el país y el mundo, es una situación de emergencia, y frente a una situación de emergencia se requiere resolver esos problemas con acciones emergentes. Y tienes otro problema más, Lenín, que es el hambre. Yo he recorrido 2 veces en la precampaña electoral
todas las provincias del país. Y no hay provincia donde el problema no sea el hambre. El hambre, no hay recursos para llevar el pan a la casa. Por lo tanto, se necesita una política de hambre cero. Naciones Unidas y el secretario general de Naciones Unidas le acaba de plantear al mundo hace 8 días atrás que es necesario impulsar una política de hambre cero porque la desnutrición infantil sigue creciendo. En el caso ecuatoriano rebasa ya el 23%. El día de ayer, anteayer, Naciones Unidas en Ecuador convocó a una reunión a los candidatos presidenciales para hablar del tema clave de la desnutrición y del hambre en el país. Una política de hambre cero que tiene recursos de los organismos multilaterales y de Naciones Unidas y que es emergente, urgente. El país necesita sentido de urgencia. Necesita sensatez, desde luego, para gobernar, pero necesita sentido de urgencia. A eso reacciona usted con una propuesta de entregar mensualmente 2 millones de raciones de alimentos para mitigar precisamente el hambre de las familias más pobres. ¿Por cuánto tiempo se entregaría esta ayuda y cuál es el valor de este programa? Todas las ayudas tienen que ser básicamente temporales, porque el objetivo fundamental es cambiar estructuralmente la economía y hacerla dinámica, bueno, que genere empleo. Lo mismo por dijo lo tanto, Yamil Maguad cuando propuso la creación del bono de desarrollo humano y miren los años que han pasado y seguimos con esa porque carga, no se ha impulsado el desarrollo económico, Lenin. Porque en vez de impulsar la producción se ha impulsado la obra pública. Tú la obra pública la puedes concesionar a alianzas público-privadas. Lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico. Es el crédito para multiplicar la producción agropecuaria, para dar el salto a ser un país agroindustrial, que no solo exporte materias primas, sino bienes elaborados, porque eso nos permitirá multiplicar los ingresos económicos, el empleo y el bienestar de nuestro pueblo. Pero, ¿cuál es la temporalidad de este programa de entrega de raciones de alimentos para...? Un programa emergente, inmediato, que paulatinamente disminuya la entrega de canastas en la medida en que generamos empleo, dinámica económica. Este no es un momento cualquiera, Lenin. Es la peor crisis que ha vivido la humanidad probablemente en su historia. ¿Un año? Probablemente 6 meses, 8 meses, un año, año y medio, no más que eso. Porque el objetivo es acelerar la dinámica económica. ¿Cuánto costaría cada ración, Gustavo? Aproximadamente $40. $40 por, estamos hablando de... $8 millones. Perdón, de 8 millones de dólares. No, serían, si son $40 por 2 millones de raciones, son 960 millones de dólares. ¿Y la plata de organismos internacionales? Desde luego que sí. Mira, el propio Banco Mundial dice, es necesario tener una política contra el hambre, y ya no solo en América Latina y África. En Estados Unidos también es necesaria una política de hambre cero, porque ahí se han deteriorado las condiciones de vida y de alimentación. Estos programas tienen que ser sin duda transitorios. Yo no soy partidario de los subsidios, pero frente a una emergencia se necesita políticas emergentes. Cuando usted dice no soy partidario de los subsidios, ¿prevé en su gobierno, Gustavo, de llegar al poder eliminarlos? Aquellos subsidios que están dirigidos a los sectores altos de la economía, sin duda alguna hay que eliminarlos. No es posible mantener subsidios a quien puede pagar la gasolina, a quien puede pagar el gas. Pero a quien no puede pagar hay que mantener los subsidios hasta sacarle al país de la crisis económica en la que está. Usted formó parte del gobierno de Abdalá Bucaram y cuando él intentó tocar el tema del gas, se cayó estrepitosamente, entre otras razones. Por cierto, ahora dice... el gas no hay que subsidiarlo a los ricos. ¿Cuál es el mecanismo que usted propondría, que tiene pensado para que los pobres y los populistas no se aprovechen de eso para hacerle oposición a la propuesta? Subsidio directo a los sectores populares, subsidio directo al transporte, subsidio directo a las familias de menos ingresos, y no mantener un subsidio generalizado que lo que hace es subsidiar a los ricos. Una de las tantas crisis que afecta a este país es la de su sistema sanitario. El sector de la salud resulta que no era la maravilla que nos dijeron durante años, y la pandemia se encargó de desnudar aquellas falencias que los gobiernos siempre se empeñaron en decir que eran excepciones. ¿Qué acciones tomará Gustavo Larrea para garantizar un mayor y mejor acceso a un sistema sanitario que también debe ser transformado? Al país se le vendió publicitariamente la idea de que el país ya cambió, y eso es una mentira. El país no cambió. El sistema de salud pública y el sistema educativo viven una profunda crisis.
se debilitaron los subcentros de salud, se cerraron la mayoría de subcentros de salud, se despidieron a 2.000 médicos, gran parte de ellos epidemiólogos. Se cometió un error histórico al debilitar el sistema de salud preventivo básico. Hay que fortalecer el sistema de salud preventiva, reabrir los centros de salud. Hoy es más fácil incluso trabajar en los barrios en medicina porque tenemos la posibilidad de tener telemedicina y podemos llegar a cada familia. El Estado ecuatoriano tiene que garantizar el derecho a la salud. La salud es un derecho, no una mercancía. Aquellos que creyeron algún tiempo que era una mercancía hoy se dan contra el planeta, porque si así hubiese sido, el mundo entero viviría la peor crisis sanitaria de la historia, que ya la tiene, pero sería mucho más profunda. ¿Cuánta gente hubiera muerto si la salud no fuera servicio y derecho público? En este sentido, reabrir los subcentros de salud, tener una política clara en relación a la salud preventiva, pero además equipar los hospitales. Pues. La pandemia nos enseñó que es un error no tener subcentros y centros de salud cerca de la comunidad, porque la gente tuvo que ir a los hospitales y muchas veces ahí se contagió. Se requiere una reforma integral del sistema de salud pública, pero eso tiene un eje básico. En emergencia, lo fundamental ahora es vacunar masivamente a la población, porque esa es la mejor política social, la mejor política educativa, la mejor política económica, es inmunizar a la población. Les falta sentido de urgencia, el gobierno tiene que actuar con más agilidad en esa línea. Y ya vamos a ir al tema de la vacunación, pero antes de eso, Gustavo, fueron 3.888 millones de dólares el monto del presupuesto para el sector de salud durante el 2020. No es poca plata, pero es evidente que ha sido insuficiente. ¿Cómo redistribuir esos recursos para que al final no sea plata votada, sino que verdaderamente garantice acceso a una salud de calidad? ¿Cómo combatir la corrupción específicamente en el sector de la salud, en donde ha echado raíces y para algunos pocos también ha dado frutos? La ley de contratación pública es el COVID de la pandemia de la corrupción. Hay que cambiar esa ley por una ley de contratación anticorrupción. Y desde luego que hay que hacer cambios en el sistema de salud. La compra de medicamentos en el sistema de salud pública ecuatoriana es una barbaridad. Se compran los medicamentos, muchos de ellos con sobreprecio, se almacenan en bodegas, en esas bodegas se pierde un 10%, de ahí van a la farmacia y en ese tránsito se pierde otro porcentaje. En las bodegas además caducan medicinas y no menos del 30% de la medicina comprada se pierde en ese proceso. Por lo tanto, tenemos que cambiar de sistema. Hay países en el mundo que tienen el sistema de postpago, no de prepago. En el Ecuador se prepaga la medicina, no. Lo que hay que hacer es pagar la medicina después de que ésta ha sido consumida, no antes. Por lo tanto, el servicio logístico de bodega, farmacia, le corresponde a quienes venden los medicamentos, no al Estado, no al Ministerio de Salud Pública. Así debió ser siempre. La medicina pagarla después de consumirla. Concursos públicos centralizados, con veeduría ciudadana, que sepamos los ecuatorianos qué se contrata, con quién se contrata, a qué precio se contrata. De lo contrario tendremos esta infamia. Devolverle a la Contraloría General del Estado la facultad de hacer examen previo y no como ahora, que hace examen cuando ya se robaron la medicina, fugaron del país y saquearon los fondos públicos. Otro tema que genera preocupación y sobre el que ya nos dio un adelanto es el tema de las vacunas contra el COVID-19. Como gran cosa se anunció hace pocos días que van a llegar 85.000, 86.000 vacunas y somos 17 millones de habitantes. ¿Cuál es la estrategia que va a aplicar Gustavo Larrea para masificar la vacunación? Eso Gustavo nos lo va a responder después de la pausa. Samantha. Así es, son las 7 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa. Y al volver aquí en Contacto Directo, dolarización, impuestos, lucha contra la corrupción, entre otros aspectos, cuando volvamos con el candidato presidencial Gustavo Larrea. Ya regresamos. Continuamos con esta entrevista que debía ser un cara a cara entre Gustavo Larrea e Isidro Romero, pero bueno, Isidro no concurrió. Gustavo, antes de irnos a la pausa, le preguntaba que cuál era la estrategia a aplicar para masificar la vacunación. Cuéntenos. Creo que primero hay que tener absolutamente claro que la mejor política de salud pública en este momento es la vacunación.
La mejor política educativa es la vacunación porque los niños, los jóvenes pueden volver a clase. La mejor política económica en este momento es la vacunación porque se puede reactivar la economía, el turismo. En este sentido, decía yo, hay que tener sentido de urgencia. Es imprescindible vacunar masiva y rápidamente a la gente. Esperemos que este gobierno lo avance en esa dirección. Y si no lo hace, la primera acción de mi gobierno será la vacunación masiva. Comprar inmediatamente vacunas en el mundo, eso es tarea prioritaria. Y segundo, establecer con el Ministerio de Salud Pública y con el Seguro Social Ecuatoriano, el Seguro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, un sistema de vacunación inmediato, masivo. Permitir también la libre importación de vacunas. Eso quería preguntarle, Gustavo, porque evidentemente las acciones del gobierno parece que no están dando los resultados que todos esperamos. Son muy pocas las vacunas que se han conseguido hasta el momento. Ecuador es uno de los pocos países de América Latina en donde todavía no inicia siquiera el proceso de vacunación. Y ante tal circunstancia, ¿considera usted que es urgente la participación de la empresa privada en esta cruzada o se debe mantener el anuncio monopolio estatal de la vacunación? El Estado tiene la obligación de comprar las medicinas y proporcionarle a todos los ecuatorianos, pero desde luego que si no hay la agilidad, hay que permitir que la empresa privada importe vacunas y que quienes puedan pagar la vacuna la paguen. Pero el Estado tiene la obligación primordial de traer las vacunas, porque tampoco se trata, es decir, traigan la medicina, traigan la vacuna solo para 1 millón de ecuatorianos. Se trata de traer la vacuna para todos los ecuatorianos. El gobierno, el Estado, tiene la obligación de respetar el derecho constitucional a la salud. La corrupción está enquistada en el Estado, así lo han confirmado los fiscales Carlos Vaca y Diana Salazar especialmente. Usted decidió fundar Democracia Sí a raíz de la metida de mano en la justicia que consistió en cambiar en la Constitución la integración del Consejo de la Judicatura con candidatos presentados por las 3 funciones del Estado, introduciendo así la política en un órgano que se supone es netamente administrativo. Esto no ha cambiado en los últimos 4 años. ¿Cree usted necesario que se debe ir a una consulta popular para cambiar puntos importantes que fueron esculpidos en piedra por las reformas que hizo Rafael Correa a la Constitución de Montecristi? Una constitución de bolsillo que muchas veces la cambiaron incluso a través de reglamentos. Es decir, así de absurdo fue el manejo autoritario del régimen pasado. Cuando surge Democracia Sí surge con 2 propuestas. La una, independencia de la función judicial. No hay democracia sin independencia de funciones del Estado. Y la otra, no a la reelección indefinida, porque eso era otra barbaridad adicional. En este sentido, creemos imprescindible una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional debemos acordarla a las fuerzas políticas, sociales y empresariales del país e impulsarla en la Asamblea Nacional. De no haber ese acuerdo, de haber obstrucción, hay que hacerlo vía consulta popular. Se han presentado algunas ideas de que esta nueva consulta popular debe ser no solo sobre la integración del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional, que es similar, sobre la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, así como el establecer la autonomía del Banco Central, del Ejecutivo, entre otros temas. ¿Usted considera que todo esto debe ser incluido en una consulta popular o simplemente preguntarle a la gente, como algunos plantean, si se gobierna con la Constitución de 1978 y no con la de Montecristi? No, tiene que haber una reforma constitucional de fondo y creo que debemos cambiar el Estado hiperpresidencialista por un Estado democrático. No solo los temas que tú has planteado, Lenny, sino un tema vital. Los organismos de control tienen que ser autónomos. Si no tenemos una Contraloría autónoma, lo que tenemos es la feria de la alegría del lleva todo lo que puedes en el sector público. Por lo tanto, una Contraloría independiente y fuerte. Se ha avanzado y felicito al Contralor General del Estado que ha tenido una actitud ética, pero no se trata solo de la actitud del funcionario,
Se trata de una estructura que tiene que ser autónoma e independiente, igual la Fiscalía General del Estado. Tienen que ser instituciones autónomas, independientes, no pueden ser parte del gobierno nacional, porque ahí lo que sucede es la impunidad frente a la corrupción. Hay algunos candidatos a la presidencia de la República que parecería que le tienen miedo a la reforma constitucional, ¿no? La vigencia de la de Montecristi parece que es la que se conocen, la que se saben bien y tratan de irse acomodando a aquella. La Constitución del 78, y usted lo sabe, Gustavo, fue reformada varias veces, pero durante 41 años se mantuvo más o menos igual. El grave problema de que el Ejecutivo debe tener una mayoría en el Congreso o en la Asamblea que le permita gobernar, se lo trató de cambiar al inicio de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa como candidato presidencial. No se auspiciaron a candidatos a congresistas, pero el Tribunal Supremo Electoral destituyó a la mitad del Congreso y, siendo usted ministro de Gobierno, se incorporaron a ese Congreso los diputados llamados de los manteles. ¿Cree usted hoy que la fecha de elección de los congresistas o asambleístas debe ser en la segunda vuelta presidencial para que la mayoría legislativa guarde armonía con la voluntad popular a favor del gobierno o de la oposición? Puede ser, pero mira, la temperatura no está en las sábanas. La mala calidad de la legislatura no se debe a que se eligen a primera vuelta ni a que no haya dos cámaras. Se debe a asambleístas no capacitados, no preparados para el ejercicio de su función. Irresponsablemente propuestos por las organizaciones políticas. Irresponsablemente impulsados por organizaciones políticas. E irresponsablemente electos también por la ciudadanía. Así es, porque este no es un tema solo de responsabilidad de algunos, sino de todos. Y creo que ahí está el problema central. El problema además está en que tenemos una función legislativa que está amputada, no tiene capacidad de legislar. La legislación en nuestro país se da fundamentalmente por iniciativa del Ejecutivo y que tiene terror de fiscalizar. Entonces, las dos funciones, legislar y fiscalizar, no las cumple adecuadamente. Necesitamos hacer un cambio y el país requiere acuerdos nacionales mínimos para que funcione la democracia, las libertades, la institucionalidad, que esto no sea la feria de la alegría, haga todo el mundo lo que le dé la gana. No, la anarquía no va a sacarlo al país adelante. Al país lo vamos a sacar adelante con trabajo, con iniciativa, con responsabilidad, con grandes acuerdos nacionales. Durante estos 41 años todos los gobiernos han tenido pugna con el poder legislativo. La solución, sin duda, no es formar una aplanadora, pero ¿cree usted que debe cambiar el sistema de elección al que prometió en su momento Patria Altiva y Soberana en la campaña del 2006, de que no se vote en plancha y que la elección sea por distritos uninominales, sin métodos de repartición de escaños, para que la función legislativa sea así un reflejo fiel de la voluntad popular? Terminó siendo un gran fraude. Ah, no, eso sí, pero claro, la idea era buena, ¿no? La idea inicial era buena, pero terminó siendo un sistema electoral que favorecía a la primera votación. El que tenía 32, 35% de los votos llegaba a tener 70, 80% de la representación. Necesitamos un método de designación de escaños de asambleístas democrático, proporcional, y creo que el método actual es un poco mejor que el anterior, nada más que eso. Pero ahí no está el problema. El problema central está en una función legislativa que constitucionalmente ahora es una función debilitada. Hay que darle fuerza a la función legislativa, a la función judicial y al Ejecutivo. Yo no creo que el problema esté en tener una mayoría, el problema está en que el país no está acostumbrado a hacer acuerdos, en que las fuerzas políticas viven de espaldas unas a otras. El país necesita acuerdos. La Asamblea necesita grandes acuerdos y el Ejecutivo también. De lo contrario, tenemos esta especie de reparto que distintos gobiernos lo han implementado. Se hace mayoría porque a determinado asambleísta o a determinado diputado en el pasado se le entrega un puesto en la administración pública. No, los grandes acuerdos nacionales deben ser públicos sobre políticas de Estado, sobre la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema de salud pública, la reforma educativa necesaria y urgente. Y es que 41 años después de haber retornado a la democracia, parece que no terminamos de aprender a vivir en ella. Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Leo. Una pausa y volvemos. Concluimos Contacto Directo. A ustedes, gracias por la sintonía. Lenin. Que tengan todos un buen fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes, 6:55, con más entrevistas aquí en Contacto Directo.